Buenas noches con todos y con todas. Es un gusto para mí estar hoy nuevamente en un live series. Entonces, hoy nos acompaña Gabriela Navas Paredes. Ella es asesora nacional de comunicación y marca de Aldeas Infantiles SOS en Ecuador. Gabriela tiene una trayectoria como comunicadora social y tiene conocimiento en proyectos de comunicación para el desarrollo, comunicación comunitaria, proyectos sociales, recaudación de fondos y voluntariado corporativo. Tiene especial énfasis en planificación y evaluación de comunicación, conocimientos de la comunicación con enfoque de derecho y género, y tiene una larga trayectoria en este sentido. Ha sido asesora de comunicación del municipio de Quito, directora de comunicación de la Cruz Roja Ecuatoriana y coordinadora de voluntariado corporativo de Fundación Telefónica. Bienvenida, Gaby, qué gusto tenerte aquí con nosotros esta noche. Hola Evangelina, buenas noches con todos y todas. Para nosotros siempre es muy bonito estar en estos espacios que nos permiten a nosotros hablar sobre el trabajo que realiza Aldeas Infantiles de SOS en Ecuador. Y creo que tienen mucho que contar, entonces aprovechemos de este espacio, pero cuéntanos sobre todo empezando con qué hace Aldeas Infantiles, porque a veces no hay una claridad para algunas personas, quienes los conocemos sabemos muy bien, pero qué hace, cómo nacieron, cómo han evolucionado. Sí, bueno, Angelina, para nosotros la historia de Aldeas Infantiles de SOS en Ecuador es tan grande que a veces es muy complicado explicarla y entenderla, pero nuestro principal objetivo es trabajar por los niños, niñas y adolescentes. El principal grupo de atención con el que nosotros trabajamos son niños, niñas y adolescentes que han sufrido violencia intrafamiliar o que están Okay. en riesgo o están en su día a día sufriendo violencia intrafamiliar. Muchas personas, si yo les pregunto o respondo a la pregunta que tú me haces sobre Aldeas Infantiles SOS, en su imaginario y en su pensar, tienen Aldeas como una organización que trabaja acogimiento, que es una Ajá. organización en donde se encuentran los niños que han perdido el cuidado de su familia. Sí, efectivamente, nosotros tiempo atrás éramos una organización dedicada al 100% al acogimiento. Pero como todo en la vida evoluciona, como todo cambia, nosotros reflexionamos sobre la atención que estamos brindando a los niños y dijimos, no queremos ser una organización que simplemente dé la solución a un problema. Hay un problema, hay niños que no tienen un cuidado familiar y que están con nosotros, pero nosotros queremos hoy ser una organización que previene, que evita que esos niños lleguen al acogimiento. Es por eso que Okay. desde el 2012 Aldeas Infantiles cambia su modelo de atención. Y hoy somos una organización que además de prestar atención y servicio en el acogimiento, prestamos servicio al tema preventivo. Trabajamos en comunidades para prevenir la separación familiar y trabajamos con familias que están en riesgo de perder el cuidado de sus niños. De esta manera evitamos que los niños lleguen al acogimiento. Entonces, como tú ves, nosotros hemos cambiado, nos hemos fortalecido, dejamos de ser una organización netamente que trabaja en el tema del servicio de acogimiento y hoy trabajamos en un tema preventivo. Acompañamos a las comunidades, prevenimos la violencia en las comunidades, acompañamos a las familias que están en riesgo de perder el cuidado de sus niños y trabajamos en acogimiento. Pero también aquí quiero contarles que nuestro acogimiento no es un acogimiento tradicional, por así decirlo. Okay. Si antes recordamos un poquito, Aldeas, como su nombre lo indica, tenía un modelo de atención en donde los niños se encontraban en unas casas, que esas casas estaban en un común conjunto residencial que se denominaba aldeas. Uh-huh. Pero, ¿qué pasa? Los niños que estaban en acogimiento y estaban en nuestra organización eran identificados por sus historias. Cuando llegaban Okay. de la escuela a aldeas, muchos compañeros identificaban y decían, ah, ellos son los niños que están en aldeas infantiles, eso es. Y creo que el principal derecho que uno tiene como ser humano es el respeto a la privacidad de su historia. Y nosotros comprendimos de eso y decidimos abrir las aldeas.
sacamos ese modelo de las casas y hoy nos encontramos, quizás ustedes pueden tener de vecino a una casa de aldeas infantiles en donde están los niños y no son identificados, son niños que viven sus historias tranquilos, normales, viven su vida, están en una comunidad, siendo parte de una comunidad, y creo que ese es el principal objetivo que nosotros tenemos hoy, que los niños se desarrollen y crezcan en sus historias lo más natural y lo más propio posible desde ellos. Me parece súper interesante lo que comentas, ¿no? Es decir, Aldeas es una organización que ha entendido o que ha comprendido el entorno y la dinámica y ha ido evolucionando. Algo que creo que es importante mencionar, Gaby, es que los niños que ya llegan a acogimiento donde ustedes son niños que han pasado por procesos de judicialización, digamos así, de su situación. ¿Eso es correcto? Sí, bueno, para que un niño llegue a aldeas infantiles Ujú. SOS debe tener una orden judicial. El juez Exacto. debe dictaminar que el niño debe estar en nuestra organización. Muchas personas a veces nos escriben, nos llaman y dicen, esta situación pasa con un niño, por favor ayuden. Nosotros somos una organización que presta en este sentido servicio al Estado. Trabajamos también en el tema preventivo, pero no tenemos la potestad de ver la situación del niño. Sí, quizás podemos acompañar, pero siempre debe haber un tema judicial de por medio para que exista una intervención de aldeas infantiles de SOS y más en el sentido si un niño va a pasar a acogimiento. Entonces, Exacto. sí, yo aquí quería como puntualizarte algo, Evangelina. La otra vez que estábamos conversando a lo interno aquí en la organización, claro, cuando tú hablas de niños que han perdido el cuidado familiar, en un inicio, cuando tú piensas en una casa de acogimiento, dices, son niños que no tienen a su papá, que no tienen a su mamá, y en un inicio fue a causa de la orfandad, pero hoy Ujú. ya no es así. Existen pocos casos de niños que están por temas de orfandad y son a causa de femicidios. Son a causa porque sus mamás fueron asesinadas en un tema de violencia intrafamiliar. Pero la mayoría de los casos de los niños que están con nosotros son por temas de violencia. Han sido separados de su familia porque han sido violentados física, psicológica o por abuso sexual o por negligencia en el cuidado. Entonces, eso a nosotros nos llama mucho la reflexión. Nosotros debemos enfatizar nuestro trabajo en prevenir la violencia. Debemos Así es. desnaturalizar la violencia. La violencia está tan naturalizada, incluso en la crianza cotidiana de nuestros hijos. Independientemente de cuál sea la situación económica, social, la violencia está normalizada. Entonces, Ujú. esa es una de las principales banderas que hoy tiene Aldeas Infantiles de SOS, concientizar a la ciudadanía sobre la violencia en los niños, niñas y adolescentes y más sobre la violencia intrafamiliar. Sí, y es terrible lo que cuentas, ¿no? Mientras lo mencionas se me hace así como la piel de gallina, ¿no? Porque una cosa es que tú pierdas a tus padres por una situación natural, por un accidente, y que te quedes solo y que puedas ser acogido. Pero teniendo padre, madre, y ser vulnerados tus derechos de esa manera, creo que es algo que todos como sociedad tenemos que tratar de cambiar. Pero ¿cómo es la situación en el país de la vulneración de los niños? ¿Qué nos puedes contar? ¿Ha mejorado? ¿Seguimos igual? ¿Peor? Bueno, en realidad para nosotros siempre va a ser importante y como Aldeas Infantiles SOS siempre hemos tratado de hacer un tema, uno de nuestros principales objetivos es hacer incidencia en el Estado, Ok. incidencia incluso con los organismos que manejan el tema de las cifras, porque para nosotros, por ejemplo, no tenemos una claridad en el tema de las denuncias de violencia intrafamiliar que se da en el sistema de emergencias. En el caso de la pandemia, por ejemplo, que todos estuvimos encerrados, que hubo muchas familias que en situaciones económicas precarias estuvieron encerrados en su casa, que incluso familias con temas de adicciones que pasaron ahí. Nosotros no tenemos una cifra clara de cuántos han sido los reportes de violencia que se han dado
como para poder tener una actualización de datos. Sin embargo, manejamos cifras que están del Observatorio de Medios, del Observatorio Social del Ecuador en la situación de la niñez. Una que nosotros abanderamos es que 4 de cada 10 niños y niñas reciben castigos físicos extremos por sus padres. Y esto es prácticamente normalizar la violencia en la crianza. Imagínate que 4 de cada 10 niños sean violentados en su día a día. Entonces, para nosotros ese es un indicador clave en que debemos educar a la ciudadanía, que debemos estar siempre pendientes y al tanto de indicarles a ellos o de ponerles en claro cuál es la situación de la niñez, de nuestros niños, de nuestros hijos, de los estudiantes en las escuelas, de los niños que están en la comunidad, cómo nosotros como adultos normalizamos esa violencia en la crianza, en la palabra y en el día a día. Sí, o sea, y eso que estás hablando de casos extremos acabas de mencionar, o sea, estamos hablando del 40% sufre algún tipo de violencia extrema, pero estoy casi segura de que tenemos indicadores mucho más altos. Además, que es una estadística, tal vez, como tú decías, no hay mucho, pero engañosa, porque no todos los niños pueden denunciar los actos de violencia a los que son sometidos. Y otra cosa importante que tú mencionas es que se normaliza la violencia. Entonces es como, bueno, es normal y no lo veo como algo que se puede cambiar. Entonces, ¿para qué voy a denunciar si es algo que pasa o no? Sí. Y algo más importante que como está tan naturalizada, muchos no nos damos cuenta ni que es violencia. Y también pensamos que el tema de violencia está radicalizado en los niños. Quizás yo le hablo porque él no tiene una conducta buena, yo le hablo porque él es malcriado, cuando el problema en sí está en el adulto. O sea, si se dan casos de violencia, la violencia radicaliza en que yo no puedo controlar mis emociones como adulto. Yo no puedo dar una responsabilidad de si yo soy violento es a causa de que el niño se ha portado mal, es a causa de él. Entonces creo que uno de los principales objetivos que nosotros tenemos que ponernos como adultos es eso, ser consciente, ser un adulto consciente. Un adulto consciente de la crianza y de la responsabilidad que yo tengo en la vida de un niño. Entonces, y eso va para todos, para ti, para mí, para todas las madres, para los docentes, porque siempre tendemos a dar la responsabilidad de mi reacción como adulto al niño. Y eso es en general, ¿no? Es decir, también cuando hablamos de violencia contra la mujer pasa lo mismo, ¿no? O sea, es que ella me hizo enojar, es que ella me sacó de las casillas, como se dice. Entonces, y en el caso de los niños es mucho peor, porque son Exacto. personitas cuyos derechos están siendo vulnerados y no tienen la capacidad de defenderse, y sobre todo cuando crecen toda su vida en ese círculo de violencia que además hace que se perpetúe en las siguientes generaciones. O sea, creo que el cambio lo tenemos que hacer ya. Exacto. No podemos seguir manteniendo este nivel de violencia que además estuvimos viendo en el marco de las manifestaciones, ¿no? Tenemos que como ecuatorianos empezar a ponerle un stop a todo tipo de violencia, contra los niños, contra las mujeres, contra los grupos vulnerables. Creo que la pandemia nos había hecho reflexionar la necesidad de cambiar nuestro comportamiento, ¿no? Y Sí. estamos en una época, digamos, ya casi post pandemia, pero parece que no hubiéramos aprendido nada. Tantos Así retos es. que tenemos. Sí, y bueno, yo quería dejarte como una anécdota. Nosotros tenemos aquí una compañera que es especialista en el tema de protección infantil y en una charla que ella daba, un día comentó y dijo, cuando a sus hijos o cuando a un niño que está en su entorno se le cae algo y comete un error, ¿con qué cara les regresa a ver a ustedes? Entonces, claro, yo enseguida empaticé y fui a mi vida, porque yo soy mamá, y digo, cuando a mi hija se le cae un florero y se le rompe, ella cómo me regresa a ver a mí. Me regresa a ver con una cara de, mamá, pasó esto, no pasa nada, sé que vamos a buscar una solución, o me regresa a ver con cara de, me fregué, me va a matar. Entonces,
ese es un indicador para saber si nuestros hijos van a confiar con nosotros o en nosotros cuando algo grave les pase. Entonces, yo les dejo esta pequeña reflexión para que en su día a día tengan en cuenta cuando nuestros hijos hacen algo, con qué cara nos regresan a ver a nosotros. Ese es un indicador para que nosotros reflexionemos sobre cómo estamos llevando la crianza y la responsabilidad con nuestros hijos. Pero Evangelina, todo lo que yo he hablado contigo hoy, en este momento, lo he llegado a reflexionar y a sensibilizarme desde que trabajo en aldeas infantiles de SOS, al 100%. Pero todo esto nosotros lo descendemos a las comunidades con las que nosotros trabajamos, a las familias con las que nosotros trabajamos, y en el tema de acogimiento también tenemos todo nuestro tema de crianza positiva para el acompañamiento de los niños del día a día. Entonces, cuando tú llegas a conocer esto, te das cuenta que la violencia es algo que hay que atacar. Y para nosotros eso es fundamental. Cuando estamos en las comunidades, trabajamos con los líderes comunitarios. Tenemos una escuela de liderazgo en donde formamos líderes para que ellos sean quienes abanderen el tema de la protección de los niños, niñas y adolescentes en la comunidad. Hay comunidades que lastimosamente hay niños que no acceden ni siquiera a la escuela. Entonces, estos líderes son quienes detectan estos pequeños problemas y ellos se organizan con el sistema de protección local de derechos, hablan ya con el tema del gobierno, del gobierno local, y así logramos que si hay niños que no ejercen sus derechos, ellos a través de esta organización comunal puedan o sean identificados y acceden. Ok, y ese es el proyecto, si no me equivoco, que se llama Comunidades Protectoras, el programa. Sí, nosotros, sí, un poquito como para darle forma a lo que nosotros hacemos. En comunidades nosotros tenemos un proyecto que se llama Comunidades Protectoras. Comunidades Protectoras para nosotros de la niñez. Queremos que existan comunidades libres de violencia. Estamos conscientes que con nuestra intervención no vamos a erradicar la violencia en la comunidad. Hay casos extremos quizás de drogadicción, de narcotráfico o de delincuencia, que nosotros en alguna manera podremos concientizar a la ciudadanía de la situación que está pasando. Pero nuestro principal foco es en atención a la niñez. Queremos que sean comunidades protectoras de la niñez. Cómo estos líderes comunitarios que nosotros formamos son capaces de abanderar el tema o la problemática de la niñez, cómo ellos pueden gestionar con los gobiernos locales de acceso a la salud, acceso a la educación, cómo ellos pueden trabajar o detectar casos de violencia en las mujeres. Damos muchos talleres de acompañamiento a las mujeres, a los jóvenes, creamos espacios de conocimiento, de desarrollo de habilidades y competencias para la vida. Tenemos talleres con estos jóvenes, un proyecto de empleabilidad también que estamos trabajando, queremos trabajarlo con las empresas. Ajá. Entonces, ese es todo lo que es comunidades protectoras. Y entonces, bueno, creo que es importante, cuéntanos, Gaby, en la página web de ustedes que estamos poniendo aquí abajo en el chat, pueden encontrar más información al respecto, ¿verdad? Sí, de hecho ustedes pueden ingresar a aldeasinfantiles.org.es. En nuestra página web tienen toda la información de los proyectos que nosotros realizamos. Específicamente también hay una parte de una campaña que tenemos que se llama Mi Huella por la Niñez. Justo te iba a preguntar por Mi Huella por la Niñez, porque ¿cómo podemos sumar a otros actores? Y creo que Mi Huella por la Niñez es una de las oportunidades, ¿verdad? Sí, sí, bueno, nosotros tenemos una campaña que se llama Mi Huella por la Niñez, con el objetivo de que todos los aliados, los amigos, las empresas, cooperación, que quiera unirse a la causa de aldeas infantiles SOS, se una y deje su huella por la niñez. Es una campaña en donde ustedes pueden encontrar todos los proyectos que nosotros realizamos. Ahí está Comunidades Protectoras, tenemos un tema de proyecto en salud mental, tenemos también el tema de empleabilidad, en donde ustedes pueden como empresa, como amigos, sumarse y apoyar la causa de aldeas infantiles de SOS. Y la idea es básicamente eso, dejar una huella por la niñez.
¿Y el aporte es económico? Sí, existe un aporte económico. Ok. Como tú sabes, Evangelina, nosotros somos una organización sostenible que genera sus propios recursos a través de la gestión gubernamental, de la gestión con empresas y también un tema muy importante que es para nosotros, nuestros amigos de SOS, que son los donantes permanentes de la causa, a los cuales nosotros les denominamos activistas por la niñez y la adolescencia, porque quien tenga una donación sostenida es una persona completamente sensible de la causa y quiere generar un cambio. Entonces, existe una donación o existe un tema de un convenio organizacional con Aldeas Infantiles SOS, en donde a través de un aporte las empresas apoyan a los proyectos de Aldeas Infantiles SOS. Yo creo que es importante que todos aportemos. La niñez, los niños, niñas y adolescentes son el presente y sobre todo el futuro de nuestro país y de su bienestar, tanto emocional, psicológico, de que sus necesidades básicas estén satisfechas, va a depender el futuro, como digo, de nuestro país. Así que no solo nosotros como ciudadanos, sino que las empresas y todos tenemos un rol fundamental que debemos cumplir. Gaby, ¿quieres comentar algo más? Sí, sí quería como decirte un poco para reforzar lo que tú estabas diciendo. Siempre los niños, niñas y adolescentes son tomados en cuenta para causas sociales. Y lastimosamente a veces no son sostenibles y creo que ese es uno de los principales objetivos que Aldeas tiene. Que las empresas, que los donantes, que el Estado entienda que la problemática de los niños, niñas y adolescentes es algo permanente y ellos son un grupo prioritario de atención a los cuales les debemos generar políticas públicas que garantice todos sus derechos. Y bueno, desde la sociedad civil y desde las empresas debemos estar prestos a apoyar en proyectos que generen un cambio. Mira, yo la otra vez escuchaba en una conferencia que decía que de todas las personas o de todos los grupos de atención prioritarios, los pones en fila y quizás empiezas por el adulto mayor, por el tema de discapacidades y al último de la fila están los niños. ¿Ya? Y lo que es más triste que siendo los últimos de la fila los niños, al último de esa fila está la niña. Así entonces, es. Entonces yo creo que uno debe entender y comprender que los niños, niñas y adolescentes no están solo para el agasajo de Navidad, no están solo para el tema del Día del Niño, no están solo para acciones o asuntos coyunturales. Ellos están en un punto prioritario en donde nosotros como empresa, como ciudadanos, como sociedad civil debemos abanderar esa problemática. A la final, ellos no son el futuro, son el presente y son ellos quienes van a cambiar desde como hoy nosotros los veamos, los criemos, les demos la prioridad, son quienes van a abanderar luego las otras causas y van a ser quienes tomen la rienda del país y de la sociedad. Sí, definitivamente creo que coincidimos, Gaby, justamente en lo que acabas de decir. Bueno, este es un espacio en que podríamos hablar horas. Yo quiero felicitarles a ustedes por la gran labor que Aldeas Infantiles SOS Ecuador viene realizando desde hace tantos años. Han cambiado y han transformado la vida de cientos y miles de niños en el país y ahora el compromiso es de todos. ¿Qué más quisiéramos? Que cada vez existan menos niños vulnerados, menos niños violentados, pero al momento tenemos que actuar. Así que bueno, estamos aquí para apoyar y ahora esperamos que tú también puedas apoyar. Muchísimas gracias, Gabriela. Sí, muchísimas gracias, Evangelina, a ustedes, al espacio que nos dan como organización. Para nosotros, estos espacios son súper importantes en donde podamos contar lo que Aldeas Infantiles de SOS realiza y mucho más si podemos empatizar con cada uno de ustedes y ustedes puedan sumarse a nuestra causa. Gracias, les dejamos nuestra información, nos pueden seguir en nuestra página web aldeasinfantiles.org.es o en nuestras redes sociales y reitero el agradecimiento hacia ti, Un fuerte abrazo y buenas noches. Gracias.